Hechos capítulo 2 versos 1 al 4. Leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias a Dios por tu palabra. Ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace 9 semanas atrás, con hoy, nosotros comenzamos esta serie que yo le titulé Pelea. Y hoy finalizamos esta serie. En estas 9 semanas he tratado de ayudarles a ustedes a comprender que el hecho de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y le servimos a Él, no garantiza que nuestra jornada de fe va a ser un paseo placentero todo el tiempo. La realidad es que hay momentos difíciles que nosotros nos enfrentamos en la vida cristiana. Muchas veces hasta cosas que no experimentamos antes de ser creyentes las vivimos. Porque ahora somos llamados a una cultura diferente, ahora somos llamados a unos morales distintos, ahora somos llamados a unos principios distintos que muchas veces nos desafían. Porque si usted llega de vivir una vida donde usted ha hecho las cosas de cierta manera y ahora usted acepta a Cristo, usted se encuentra que los principios del reino son diferentes a los principios del mundo. Por lo tanto, el hecho de que somos creyentes no quiere decir que todo el tiempo las cosas van a salir de una manera que nos agrade a nosotros. Hay momentos en que tenemos que librar batallas. Y muchas de esas batallas nosotros no las escogemos. La verdad es que puedo decirle esto abiertamente, si usted es una persona saludable mentalmente, la gran mayoría de las batallas que usted enfrenta, usted no las escogió. Solamente un enfermo de mente es el que escoge pelear todo el tiempo. Sí. Solamente una persona que tiene problemas, que tiene traumas, que tiene complejos, es el que decide, voy a pelear con esto, voy a pelear con aquello, y se pasan peleando con cuanto diablo, demonio hay. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo sé que en esta vida hay batallas. Yo no quiero ser tan y tan espiritual que todo el tiempo estoy peleando con diablos y demonios. Eso es mucho para mí. Tampoco quiero ser tan pragmático que nunca peleo con diablos y demonios. Yo entiendo que van a haber sus momentos. Y yo he decidido que la mayor parte de mis batallas, yo dejo que sean batallas que sean escogidas para mí, no yo escogerlas. ¿Y qué digo con eso? Aquellas que Dios permite que lleguen, pues Dios las va a permitir y yo las voy a lidiar. Las otras que yo decido pelear es porque uso discernimiento para pelear con ellas. Pero entiendo que al fin del día, sea que yo me las busque, sea que yo las escoja, sea que Dios las permita o que vengan del mismo infierno, si esas batallas llegan, no llegan para destruirme, no llegan para vencerme, llegan para que yo aprenda. Para que yo aprenda. Yo oí a alguien decir esto los otros días, y sí, viendo Sports Channel tú aprendes cosas. Y yo estaba viendo a Sports Channel, a ESPN, y un comentarista, exjugador, que no voy a decir el nombre de él porque él no diezma esta iglesia y no quiero darle crédito hasta que él empiece a diezmar. Pero este comentarista exjugador, él le preguntaron cuántas veces tú perdiste en tus carreras de jugador profesional. Él dijo nunca. Y yo, ¿cómo que nunca has perdido? Nunca he perdido. Y el que estaba haciendo, pero yo tengo aquí el récord tuyo de ganancias y pérdidas. Él dijo, yo nunca he perdido. Él dice, porque lo que tú llamas perder, yo llamé aprendizaje.
Él dijo, I never lose, I learn. Pues entonces en la vida cristiana usted no pierde, usted aprende. Usted aprende y aprendiendo usted crece. Hay batallas que tenemos que librar. Hoy terminamos esta serie que le he llamado Pelea. Y la pregunta que yo me hice inmediatamente fue, ¿cómo yo reconcilio hoy, domingo de Pentecostés, con el tema de pelea? ¿Cómo yo reconcilio domingo de Pentecostés con esta serie de peleas? Y la respuesta inmediata, sin entrar en una explicación, porque eso lo voy a dar poquito a poco en el mensaje, es que la llenura de Pentecostés, o la llegada de Pentecostés, o la llegada del Espíritu Santo a la vida de la iglesia, como base primordial era empoderar a la iglesia, posicionar a la iglesia en un lugar de ventaja para que pudiera vencer todas las luchas que iban a venir, que tratarían de impedir el mensaje de la iglesia. Y hoy nosotros, pues, eso es lo que conmemoramos. Ese día en que llegó la obra activa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y aunque usted no sea pentecostal, yo no sé si se dio cuenta, pues sí, soy pentecostal. No puedo esconder eso. Por lo menos el sub mío dice que soy pentecostal, ¿verdad? Pues, pero la verdad de Pentecostés es esta. Sea usted evangélico de experiencia pentecostal, sea usted bautista, sea usted metodista, sea usted discípulo, sea usted de la denominación cristiana que usted se suscribe, todos estamos de acuerdo en una cosa, y es que el día que nosotros conmemoramos hoy fue el día que posicionó a la iglesia en un lugar de autoridad para hacer el trabajo que el cielo le comisionó. Unos más carismáticos, más expresivos que otros, pero al fin del día todos aceptamos que la llegada de Pentecostés fue el día que marcó un antes y un después en la experiencia de lo que es iglesia. Pentecostés, en sus términos más sencillos, significa 50 días después de la resurrección de Cristo. Ahora, en sus términos más profundos, y esto es teología de Agustín López, ¿está bien? En sus términos más profundos, esto es lo que Pentecostés significa. Mucho antes de Pentecostés efectuarse en la vida de la iglesia, en eternidad pasada, Dios determinó que en el 2023 iba a haber una iglesia llamada Cosecha. Y Él dijo, pues voy a dejar que el día de la llegada del Espíritu Santo sea el día de la cosecha. Porque Pentecostés también significa cosecha. Así que, aunque usted no lo crea, eso fue lo que pasó allá. Allá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una conversación y dijeron, vamos a hacer que este día sea bien significativo, porque en el 2023 va a haber una iglesia que se llama Cosecha y quiero que se den el guille de que esto se trata de ellos. Y eso es lo que pasó con Pentecostés. Eso es en mi opinión. Allá usted con lo que usted quiera creer. El significado de Pentecostés se remonta a los eventos de Hechos capítulo 2. Según el relato bíblico, habían hombres y mujeres que se habían dado cita en obediencia a esperar aquello que un día Jesús les había dicho que debían de esperar. Y ellos en obediencia y determinación esperaron en fe, creyendo que ese día iba a llegar. Muchos se rindieron, muchos se dieron por vencidos. Yo estimo que por lo menos 380 de los que empezaron, porque la Biblia dice que 500 fueron los que lo vieron resucitar, por lo menos, y vamos a decir que por lo menos esos 500 estaban ahí cuando empezó todo, pero por alguna razón u otra, uno a uno se fueron yendo, hasta que solamente quedaban 120. A menudo Pentecostés se usa como el punto de lance del nacimiento de la iglesia. Porque cuando llegó Pentecostés,
fue la llenura del Espíritu Santo que hizo 3 cosas en la vida de la iglesia. Número 1, empoderó la iglesia para su asignación. La empoderó. Lo que un día Pedro no se atrevía a hacer, porque aunque Pedro era atrevido y había cierto grado de guerrero en él, porque se cree que Pedro era uno de los celotes, era una secta de hombres que peleaban por la restitución de lo que era la nación de Israel. Pero lo que ese celote valiente no pudo hacer cuando estaban crucificando a Jesús, porque lo negó con maldición 3 veces y lo abandonó. Ahora en Pentecostés, cuando se están burlando de ellos porque dicen esta gente están borrachos, ese Pedro, intimidado y amedrentado por lo que se estaba viviendo, se paró en el altar de la escena y les dijo a todo el mundo: un momento, yo sé que yo lo negué hace un par de días atrás, pero yo vengo a decirle a ustedes hoy, en el poder del Espíritu Santo, que esta gente no está borracho, sino que esto es lo que profetizaron los profetas, y esto es lo que dijo Jesús que iba a acontecer, que en los postreros días Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto es lo que está pasando aquí, al Cristo que ustedes crucificaron, porque eso es lo que hace Pentecostés. Cuando tú como creyente te llenas del Espíritu Santo, recibes el poder para predicar el mensaje y para testificar de aquello a lo cual has sido llamado. Lo segundo que hace la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es le da dirección. Le da dirección para ir y hacer aquello que Dios intencionó desde la eternidad. Él se convierte en el guía de la iglesia, y Él es la guía de la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro guía. La Biblia dice incluso que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Eso es lo que hace Pentecostés en la vida del creyente. Y tercero, Pentecostés nos lleva a ese lugar de inspiración, porque ahora usted no lee la Biblia como un papagayo. Ahora usted no lee la Biblia como un hobby de aprendizaje. Ahora usted abre la Biblia y esta verdad que ya ha sido revelada de parte del cielo, pero que muchas veces, sea por falta de inspiración, sea por falta de comunión, sea por falta de madurez, ahora esta verdad revelada de parte de Dios, usted viene y la abre, y yo no sé a cuánto le ha pasado esto. Hay cosas aquí que yo la he leído 800 veces, y de momento en una tarde o en una noche antes de acostarme, en una mañana, abro la Biblia y eso que he leído 800 veces es como que se quita el telón y empiezo a verlo y digo, pero espérate, yo no había visto esto antes, yo no había entendido esto antes, y empiezo a oír la voz de Dios hablando a mi vida, porque ahora la inspiración de la palabra se hace real en mí por la obra del Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pentecostés representa empoderamiento, la guía y la inspiración del Espíritu Santo para los creyentes en nuestra fe cristiana. Para nosotros los creyentes, el domingo de Pentecostés tiene varios significativos espirituales y teológicos que no podemos ignorar y no podemos obviar. Y yo quise tomar este tiempo para traer esta enseñanza hoy, porque es bien fácil nosotros cantar 2 o 3 coritos aquí y hablar en lenguas y danzar y emocionarnos y salir de aquí, pero salir igual. Yo creo que Dios quiere que el pueblo crezca y madure en el conocimiento de la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Pues entonces, mire esto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando hablamos de Pentecostés, Pentecostés representa el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una verdad hablada para la vida de todo creyente que aprende
a confiar en Dios. Pentecostés también significa la unidad de la iglesia, ya que es la vida del Espíritu Santo en la iglesia que permite esto. Nuestra sociedad está dividida por sistemas políticos. Nuestra sociedad está dividida por asuntos culturales. Nuestra sociedad está dividida por asuntos socioeconómicos. Y usted lo ve en todas partes, en nuestros países latinos, aquí en este mismo país. Aquí está la clase alta, la clase media baja y la clase baja. En muchos de nuestros países está la clase alta y la clase baja. Y nosotros lidiamos con todos esos prejuicios que existen. Pentecostés llegó para romper eso, para ponerle un fin a eso en la vida de aquellos que se llaman iglesia. ¿En qué otro lugar usted encuentra un abogado sentado al lado de un campesino? ¿En qué otro lugar usted encuentra un feo sentado al lado de un lindo? ¿En qué otro lugar usted encuentra una persona de altura mental al lado de alguien de deficiencias mentales? ¿En qué otro lugar usted encuentra un doctor al lado de uno que opera una máquina en una fábrica? No es que uno es mejor que el otro, porque en teoría nosotros sabemos que nadie es mejor que nadie. Pero seamos honestos, en práctica vivimos divididos. Voy a hablar de ustedes los latinos. Ustedes los latinos. ¿Cuántos boricuas hay aquí? Levanten las manos, boricuas. No lo levante con mucho orgullo, porque lo que voy a decir no es lo mejor del mundo. Ustedes mismos puertorriqueños, cuando se mudan a este país, quieren trabajar y esforzarse para vivir en un vecindario donde no vivan tantos puertorriqueños. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que usted dice, no, yo no quiero vivir ahí porque ahí los más que viven son hispanos? Como si usted no fuera hispano. Yo soy el primero. Al lado mío se acaba de mudar una familia hispana. ¿Y sabe lo que yo dije ayer? Yo, Dios mío, que no sean puertorriqueños. Y después que dije eso, dije, Señor, perdóname. Pentecostés representa aquello y refuerza aquello que nos une los unos a los otros. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿por qué llegó? Porque estaban todos unánimes juntos. Un creyente espiritual es un creyente que es iglesia. Un creyente espiritual es un creyente que abraza la unidad. Un creyente espiritual es un creyente que sabe lo que representa la unidad de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros practiquemos esto que es iglesia, porque practicando esto que es iglesia en unidad da testimonio de que Cristo vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque también Pentecostés representa lo que yo llamo la inversión de la historia de la Torre de Babel. La inversión de la historia de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? El hombre se había rebelado en contra de Dios. Había visto la mano de Dios manifestada a través de la humanidad en juicio. Y los hombres decidieron que iban a levantar una torre. Iban a subir y se iban a remontar a las alturas. Y así, de esa manera, si Dios decidía castigar el mundo de acuerdo a ellos habían levantado un monumento que los posicionaba al mismo nivel de Dios, donde el juicio de Dios no le alcanzaba a ellos. Y se habían unido para esta tarea. Y mira lo que Jehová Dios dice, la Trinidad hablando, dice, el hombre a la verdad que se ha unido. Le dije que Pentecostés representa la unidad de la iglesia porque hay un poder en la unidad.
Y no es que Dios le tuvo miedo a ellos, y no es que Dios tenía miedo a la capacidad de ellos, es que Dios vio la rebeldía de ellos y la arrogancia de ellos y la unidad en esa rebeldía, esa arrogancia. Y Dios dijo, tengo que confundirlos. ¿Y cómo los confundió? Confundió sus lenguas. Esa fue la primera vez que alguien habló chino, que alguien habló japonés, que alguien habló inglés, que alguien habló alemán, porque antes de eso todo el mundo hablaba español. ¿Sí? Antes de eso todo el mundo habla español. Dice, pastor, ¿cómo es posible que usted dice que todo el mundo habla español? ¿Quién otro le pone a su hijo Jesús? ¿Quién va a llamar a su hijo Jesús sino un hispano? Y Dios dijo, se va a llamar Jesús. Eso es un chiste, no se escandalice, ¿ok? No estoy blasfemando, estoy jugando con ustedes. Pero la verdad es que ese día en la Torre de Babel, Dios decidió que la unidad de ellos era corrupta y atentaba mantenerlos en rebeldía, y confundió sus lenguas. El día de Pentecostés Dios dijo, necesito que este pueblo esté unido. Necesito que este pueblo hable el mismo idioma. Necesito que este pueblo hable en el lenguaje del reino. Y dice la Biblia que entonces se le aparecieron lenguas que se apresentaban sobre cada uno de ellos, y cada uno de ellos hablaba una lengua según el Espíritu daba que dasen, pero todos se entendían. En la Torre de Babel la maldición los dividió. En Pentecostés la maldición fue quebrantada. La iglesia es la iglesia que habla el mismo idioma. No importa la denominación, no importa el concilio. Si somos iglesia, debemos de hablar el mismo idioma. En la teología cristiana, nosotros entendemos que esto es producto de la obra de Dios. La obra de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, es producto de la obra de Dios. Porque Dios Padre muestra su amor enviando a su Hijo. Dios Hijo muestra su amor muriendo en la cruz del Calvario. Y Dios Espíritu Santo muestra su amor empoderando a la iglesia. Al fin del día es la Trinidad activamente trabajando por amor a nosotros. Mira el que está a tu lado y le dice, a la verdad que Dios te ama. A la verdad que Dios te ama. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, que opta por bautizar a la iglesia con la llenura del Espíritu Santo, con la impartición, con una unción especial de la presencia de Él, para que como creyentes nosotros podamos hacer aquello a lo cual hemos sido llamados. Porque servirle a Dios, ser iglesia y ejercitarse como iglesia en el servicio a Dios no es fácil si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Esto no es asunto de que usted solamente lea la Biblia y que usted aprenda. Porque si usted lee la Biblia y usted aprende, pero usted no tiene convicciones y usted no ha nacido de nuevo y no ha sido lleno del Espíritu Santo, y usted lo que está leyendo para aprender, usted lo que es un poco tú. Una persona que lo único que tiene es conocimiento, pero ese conocimiento no hace nada por usted. Esto es una reconciliación de fe y obediencia y compromiso a lo que ya el Padre determinó. Entonces tu trabajo es creerle a Dios, rendirte a Él, rendirte a su voluntad, y en obediencia entender que si Dios ha dicho algo a tu vida, si Dios ha hablado algo para ti, y el hecho de que tú estás aquí hoy, de que tú estás vivo, que eres un ser humano, es testimonio de que Dios habló algo sobre ti. Porque la Biblia dice que desde antes de tú haber nacido, desde antes de la fundación del mundo, ya Él te intencionó a ti. Entonces tú eres intención, tú eres propósito de Dios en este planeta Tierra. Y hay una palabra de parte de Dios que está en tu vida que necesita cumplimiento.
Pentecostés es un testimonio de voz en cuello que lo que Dios dice, Él lo cumple. Pentecostés es cumplimiento de la profecía, aquella profecía que dio Zacarías, aquella profecía que dio Jesús, aquella profecía que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Ahora hay 120 personas que estaban esperando, creyendo, y el cumplimiento se hizo realidad en ellos. Y yo vengo a decirte que si tú estás dispuesto a esperar a la palabra que Él ha declarado sobre tu vida, esa palabra tiene fecha de cumplimiento. Alabado sea Dios. Dale un aplauso a Dios si lo recibes. Esa palabra tiene cumplimiento. Esa palabra, parte de su trabajo es llevarte a ti a un lugar donde en vez de tú ser un antisocial, en vez de tú ser un llanero solitario, en vez de tú creer que esto se trata de ti. Cuando hablamos de Pentecostés hablamos de unidad y compañerismo. A los primeros cristianos de ese evento estar ahí unánimes, juntos, apoyándose uno a los otros. Esos creyentes que acaban de experimentar la resurrección de Cristo, pero que ahora 50 días después habían experimentado dudas, frustración y temores. Porque les dije como 380 probablemente se fueron, quedaban solamente 120. ¿Cómo esos 120 permanecieron? Yo imagino que uno de ellos dijo: ¿sabe qué? Petra se fue, yo creo que yo me voy también. No te vayas, quédate aquí. Tú sabes que tú viste a Jesús, tú comiste con Él. Posiblemente Marta dijo: por lo que yo veo, ya Él no regresa. Y a lo mejor María le dijo: Marta, ¿te acuerdas que Él nos dijo que si creyéramos veríamos la gloria de Él? ¿Por qué te vas a ir ahora? Marta, ¿no te acuerdas que hace 50 días atrás Él se estaba comiendo un pescado con nosotros en casa y ahora te quieres ir? ¿Cómo vas a desmentir lo que tú misma presenciaste? Yo estoy seguro que en esos 120 que estaban ahí, lo que le ayudó a ellos permanecer es que uno a los otros se animaban, se motivaban, se inspiraban, se apoyaban uno a los otros. De eso se trata la iglesia. Hay gente que vive en constante derrota porque quieren vivir aislados y desconectados del cuerpo. Y Pentecostés te invita a la unidad y al compañerismo, que te ayuda a orar, que te ayuda a adorar, que te ayuda a tener comunión, que te ayuda a profundizarte en el vínculo de lo que es la hermandad cristiana. Pero no quiero ignorar esto. Pentecostés representa un tiempo y un plan divino. Hay cosas que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Y a lo largo de la historia humana hay cosas que Dios ha permitido que nosotros conozcamos, que están en el corazón de Él y que están conectadas al tiempo y al plan de Él. Y hay algo que Dios quiere que usted entienda hoy, que en cuanto al tiempo y al plan divino, Dios no compromete eso. Hay algo que Dios está haciendo y hay algo que Dios quiere hacer, que tiene tiempo y que tiene diseño. Y Él no va a comprometer el tiempo y el diseño. Y Él quiere que los que quieren ser parte del cumplimiento, que los que tienen fe para creer en el cumplimiento de la promesa, Él quiere que aquellos que se esfuerzan en compañerismo y unidad lo hagan entendiendo, sujetándose al tiempo y al plan divino. Porque hay cosas que Dios quiere hacer y hay cosas que Dios va a hacer que usted y yo vamos a tener que aceptarlas. Y vamos a tener que aprender a rendirnos a ellas. Por ejemplo, Cristo le dice a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que llegue la promesa.
Había profecías acerca de esto. Había palabra declarada acerca de esto. Y la profecía estaba íntimamente ligada a Jerusalén. Hubiese sido bien fácil para los discípulos o para Jesús facilitarle la vida a los discípulos, decirle a ellos: ¿sabe qué? La promesa viene, esperen en Galilea. La mayor parte del ministerio de Cristo se dio en Galilea. La mayor parte de los milagros que Cristo realizó, los realizó en Galilea. Porque Galilea era un lugar receptivo, era un lugar que estaba un poco separado a la religiosidad y a las tradiciones que abrazaban y que ataban al pueblo de Israel. Así que Galilea era un conjunto de personas que estaban abiertos a que Dios hiciera algo con ellos como nación, como pueblo. Jerusalén era la meca de las tradiciones, de las costumbres. Era la meca de la religión de ellos. Era donde todo el prejuicio y donde toda la arrogancia religiosa existía. Y Jesús le dice a ellos: esperen en Jerusalén. ¿Por qué no los mandó a Galilea? Porque sabía que como iglesia que estaba empezando, tenía que aprender a sujetarse al plan y al tiempo de Dios. Esto no es como nosotros queremos, esto es como Dios dice. Esto no es lo que yo digo, esto es lo que Dios manda. Y hay veces que nosotros queremos milagros de parte de Dios, y hay veces que nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero nosotros queremos ponerle condición a Dios. Señor, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer ahora. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Señor, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer ahora. Y hay algunos de ustedes que van ante Dios y van con su arrogancia religiosa. Hay que van con sus prejuicios religiosos. Y van con sus malas costumbres y sus malas crianzas. Y van donde Dios a pretender que Dios se sujete a ustedes. Pues cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de Dios diciendo: hay un tiempo y hay un plan. Y aunque yo trabajo contigo, y aunque yo te estoy empoderando, y aunque yo estoy cultivando en ustedes una unidad de compañerismo como iglesia, no se crean que por eso me van a tomar de mango bajito. ¿Saben lo que quiere decir eso? No se crean que ustedes, que yo voy a hacer un pedazo de fruta que va a quedar ahí a la disposición de ustedes para cualquier capricho de ustedes. La salvación es gratis. Por fe nosotros somos salvos. Pero hay bendiciones en este proceso que Dios dice y Dios quiere que tú las pelees, que tú las alcances. Hay cosas que Dios va a hacer contigo y Dios dice: si te las pongo ahí en la mano, no vas a saber valorizarlas, no vas a saber apreciarlas. Por lo tanto, tengo que enseñarte a pelear y tengo que enseñarte a esperar, tengo que enseñarte a creer y tengo que enseñarte a ejercer fe. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Hay un plan divino que Pentecostés nos lleva a nosotros a ese lugar. En resumen, Jesús está enseñándole a sus discípulos y por ende a nosotros a esperar ser empoderados, a esperar tener la capacidad de cumplir aquello a lo cual nosotros hemos sido llamados, a esperar mientras fomentamos la unidad de iglesia, a esperar creyendo que hay algo que Dios quiere hacer. Y Él lo va a hacer en el tiempo de Él, no el tiempo de nosotros. Esto es tan importante que usted for your grasp, que usted lo agarre. Esto es tan importante porque al fin del día Pentecostés hace dos cosas: te empodera dándote el valor y el coraje para ser un individuo que no se conforma a este siglo y no se sujeta a la cultura de este tiempo, sino que representa los valores de aquel que te sacó de las tinieblas y te puso en su luz. Y eso no es fácil. Dios nunca escogió la iglesia para ser santa de devoción del mundo. ¿Sabe qué me preocupa a mí
de la iglesia de este tiempo, 2 o 3 cositas me preocupan. Me preocupa que nosotros queremos hablar el idioma que habla el mundo que vive bajo maldición. Cuando Pentecostés llegó para romper esa maldición de ese lenguaje, eso me preocupa. Hoy queremos que nuestros altares estén llenos de mensajes y declaraciones que están alineados a lo que hace sentir bien a la gente. Eso me preocupa. Me preocupa que la iglesia quiera hasta cantar las mismas canciones que canta el mundo. Y queremos cantar como cantan los demás. Yo dije esto esta mañana y lo repito y espero que nadie se ofenda conmigo. Yo me acuerdo hace como, ¿cuántos dominicanos hay aquí? La República Dominicana, levanten la mano los dominicanos aquí. Ahora les toca a ustedes. No levantaron la mano ni yo sé que tú eres dominicano, yo sé que no te hagas, no te escondas. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la República Dominicana, a mí me gustó. Yo fui a pasear, a quedarme en un resort. Y lo más que me gustó es que donde quiera que yo iba, yo escuchaba música cristiana. Y yo decía, qué chévere aquí los dominicanos. Y porque era un tiempo en que, déjeme decir, era un tiempo en que todos los dominicanos, cualquier canción que se inventaban, pegaba. Canción cristiana. Y empezaron a salir cuantos artistas hay cristianos de la República Dominicana. Y ustedes los dominicanos estaban pegados. Eso fue para los 90 y al principio del 2000. Ustedes los dominicanos eran oro. Y yo dije, wow, tremendo. Me gusta esto. Pues lamentablemente pasó algo que empezó a pasar en Puerto Rico también mucho tiempo antes que ustedes. Después de un tiempito yo volví a la República Dominicana a visitar. Y de nuevo, bien chévere, todo lo que sea era cristiano. Pero estoy en el resort y estoy pasando por el frente del sitio donde están bailando, están bebiendo y están haciendo... Y yo, no fue que entré, fue que pasé porque tenía que pasar por ahí para ir al cuarto mío. Y sabes que estaban cantando las mismas canciones cristianas, las mismas alabanzas a las cuales nosotros danzamos y hablamos lengua. Ellos las estaban cantando y bailando. Y yo dije, ay mi madre, si el mundo ha abrazado lo que es la iglesia y la iglesia ha abrazado lo que es el mundo y ya no se sabe si es un bembé cristiano o un bembé mundano. Porque ahora me preocupa de que lo que cantamos no sabemos si es inspiración del cielo o basura del infierno. Porque ahora lo que importa es que a la gente le guste. Eso a mí me preocupa. Me preocupa de que ya la iglesia, esto no es un altar. Esto es una plataforma, una tarima. Y esto no es un púlpito. Esto es un atril. Ya esto no es la Biblia. Esto es un libro. Ya estas no son alabanzas. Estas son canciones. Ya esto no es un levita. Ya esto es un artista. ¿Por qué Pentecostés es tan importante? Porque Pentecostés es lo que le da a la iglesia el distintivo y el carácter de pararse y decir, no estamos borrachos, no somos unos disparateros, no somos unos locos, no somos unos neófitos. Esto es poder de Dios manifestado. Y que cuando hagamos eso, el que nos escucha sea conviccionado de tal manera que se conviertan a Cristo, no nosotros convertirnos a ellos. Porque la Biblia dice que ese día se convirtieron miles, 8,000
en 2 días. Pentecostés está diseñado para darle a la iglesia la autoridad de predicar un mensaje que arresta al hombre ahí donde está en su pecado y lo doblega a los pies de Cristo. Pentecostés está diseñado para eso, porque solamente el poder de Cristo es el que transforma al hombre. El poder de la palabra de Cristo es el que transforma al hombre a través de la obra del Espíritu Santo. Nosotros no estamos aquí para entretener y nosotros no estamos aquí para acomodar a nadie. Nosotros estamos aquí para llevar gente al cielo. Los sanamos, los restauramos, los libertamos, pero lo hacemos con el poder de la palabra por medio de la obra del Espíritu Santo. Y lo último, que ya no se habla mucho de esto, ¿por qué Pentecostés es tan importante? Porque Dios sabía que de la única manera que una iglesia como La Cosecha, creyentes como ustedes y como yo, Dios sabía que de la única manera que nosotros íbamos a poder permanecer y esperar en Él hasta que Él viniera, era con la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si los que vieron a Jesús físicamente resucitar después de haberlo crucificado, no pudieron estar más de 50 días, ¿cómo justificaríamos estar 2000 años esperando que Él vuelva otra vez? Pentecostés empodera a la iglesia y al creyente de creer con todo el corazón que un día Cristo volverá, que esto no es un cuento de hadas, que un día los cielos se van a abrir, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados a los cielos y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todo ojo le verá. Y aunque el mundo se burla y el mundo se cree y el mundo lo duda y el mundo lo juzga, solamente un creyente lleno del Espíritu Santo dice: yo sé que Cristo volverá, yo sé que Cristo volverá y yo me voy con Él y me preparo para un encuentro con Él. Usted ve, Jerusalén era importante porque Jerusalén representa la hostilidad de un mundo y un sistema tanto religioso como secular. Jerusalén representa las tormentas que van a llegar a la vida de todo aquel que le cree a Dios. Y Jerusalén representa el lugar de tu frustración mientras esperas. Pero Pentecostés es la capacidad, es la llenura que te dice: si Dios lo dijo, se cumplirá. Si Dios lo dijo, volverá. Si Dios lo dijo, yo puedo. Porque Él vive dentro de mí y como vive dentro de mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Oh, gloria. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando hoy. ¿A cuántos Dios le está hablando hoy? Contextualizando la experiencia de los discípulos a nuestro tiempo presente, podemos obtener conocimiento, aliento, guía para navegar nuestro propio viaje como creyente. La clave es esta: confiar en el Espíritu Santo, estudiando la palabra de Dios y buscar activamente vivir nuestra fe en comunidad cristiana, de manera que nuestro mensaje, nuestra unidad y nuestra autoridad de Dios impacte al mundo que nos rodea, para que cuando el mundo nos vea, digan como dieron con Jesús. A Cristo en la cruz, mientras Él moría bajo una maldición de cruz, ¿qué dijeron? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
Que ahora cuando el mundo nos vea, nos escuche hablar, nos oiga cantar, nos vea hacer iglesia, tengan que decir verdaderamente esta gente son gente de Dios. Pero de la única manera que eso va a suceder es si estamos llenos del Espíritu Santo. Es si Dios se mete dentro de nosotros y nos llena de su poder. Y al llenarnos de su poder, nosotros le hacemos frente a todo aquello. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Yo no sé cuántos valientes aquí que están dispuestos a decirle a Dios: entra aquí adentro, métete aquí adentro y opera desde aquí adentro. La primera vez que yo prediqué en mi iglesia, yo me memoricé todo lo que yo iba a decir. Lo escribí todito y después me lo memoricé y lo dije todo al pie de la letra. Hasta las lenguas que iba a hablar las hablé en el momento exacto que tenía que hablarlas. Y todo el mundo me dijo: wow, Agustín, a la verdad que Dios te usó poderoso. Y yo fui donde mi pastor después que la noche se acabó y le dije al pastor: pastor, ¿y usted cree cómo yo hice? ¿Quiere que le diga lo que mi pastor me dijo? Por mi madre, hasta que tú no aprendas a hablar y hasta que no te llenes del Espíritu Santo, tú no vuelves a predicar en esta iglesia. Porque tú lo único que hiciste fue hacer un montón de declaraciones ahí y ninguna de ellas. Y era verdad. Porque la mitad del mensaje fue un mensaje que yo escuché de un americano que me lo memoricé. Y yo no sabía que el pastor mío era fanático de ese americano. Sí, Jimmy Swaggart. El pastor era fanático de él y es un mensaje que Jimmy Swaggart había predicado y yo me lo memoricé la mitad del mensaje y le metí 2 o 3 palabras boricuas ahí adentro. Y el pastor me dice: hasta que tú no aprendas a hablar por tu propia cuenta y hasta que tú no te llenes del Espíritu Santo para que sea Dios el que hable a través de ti, tú no vuelves a predicar en esta casa. Porque el hombre y la mujer de Dios que pretende ministerio, de la única manera que lo hace efectivamente es lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunté a un profesor mío que ya está en el cielo, llamado Isaías Robles, una vez. Yo le pregunté a Isaías: ¿qué es lo más importante de un ministro? ¿Qué es lo más importante de un creyente cuando se presenta a la gente? ¿Sabes lo que me dijo Isaías? Me voló la cabeza. Me dijo que cuando tú hables y cuando tú te presentes, la gente vea que tú has estado en la presencia de Dios. Que cuando te oigan y te vean, digan: wow, este vino del monte, este trajo palabra del cielo. Cuando a Cristo lo mandaron a arrestar y la policía fue a arrestarlo y regresaron sin él, le preguntaron los fariseos: ¿y por qué no lo trajeron? Es que este no habla como ustedes. Este no habla religión. Este habla como uno que tiene autoridad. De eso se trata el Espíritu Santo. De darte autoridad. Autoridad que te va a ayudar con tus hijos. Autoridad que te va a ayudar con tu esposo o con tu esposa. Autoridad que te va a ayudar en el trabajo. Autoridad que te va a ayudar en la escuela. Autoridad que te va a ayudar en la calle. Autoridad que te va a ayudar para hacer todo aquello que Dios te ha llamado a ser. Feliz día de Pentecostés. De eso se trata Pentecostés. Yo le invito a estar de pie.